la palabra del Señor en su nombre. Amén. Amén. Dice el Señor, no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Amén. Yo me pregunto en esta tarde, ¿lo hemos arrepentido verdaderamente de corazón? Lo hemos arrepentido verdaderamente, porque nadie sabe a qué hora ha de venir el Hijo del Hombre. Tal vez mañana, mucho tal vez, no despertemos, tan solo el Señor lo sabe. Es una palabra para que tú la tomes, la medites y puedas discernir el calibre de esta palabra. Porque tal vez algo que tú tienes que hacer hoy, tal vez te dé tiempo para mañana, quién lo sabe. Pero si no te arrepientes, no vas a poder ingresar en ese camino de la salvación. Amén. Amén. Vamos en esta tarde a invitar a nuestro pastor que nos trae el mensaje en esta tarde. Amén. Para la rica que nos visita. Bien, gloria a Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Martillea el cerebro, pero hay que esforzarse. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar, a pedir la dirección del Señor. Bien, Padre hermano, te damos gracias. Señor, aquí estamos, Señor, queremos transmitir, Señor, con el mismo voz, Dios mío, el mensaje de estos mis hermanos, Señor, que luchan cada día aquí en la ciudad de Serena. Padre, te ruego que tú bendigas, Señor, este hogar, Señor, este hogar cristiano, Señor, y abras puertas, Señor. Nos ayude, Señor, a traer palabras vivas y eficaces, que penetra hasta lo profundo del alma, Señor, y corta, Señor, toda ligadura del mal, Señor, y del diablo, Padre. En el nombre de Cristo, danos la capacidad, Señor, para convencer, Señor, a algunos que se pierden, Dios mío, en el pecado. Por eso, Dios mío, te ruego que uses este vaso de honra, Señor, este vaso de barro, Dios mío, para que alguno, Señor, si es tu voluntad, pueda ser convencido del error de su camino y puedan ir, Señor, al camino recto y justo, Señor, que es el camino en Cristo. Padre. Gracias. Bueno, es importante que entendamos que tenemos que aprender a convencer a la gente, porque a veces pensamos que solamente es que se conviertan. Pero no es solamente eso, a veces hay que convencerlo, porque te voy a dar pasajes bíblicos donde incluso creyentes no creían y tuvieron que ser convencidos con prueba, ¿verdad? Para que ellos creyesen abiertamente en Jesús, en discípulos de Jesús y en hombres que habían sido llamados por Dios, no de la misma manera que fueron llamados muchos de sus discípulos. Y que eran incrédulos porque el testimonio de esos jóvenes o de esa persona no era correcta conforme al propósito de Dios en cada corazón. Así que, ¿qué significa convencer? Pues mira, persuadir, redarguir, amonestar, convencer, reconvenir y reprender. Eso es según el diccionario, lo que significa. Y vamos a ver las consecuencias de cuando tú convences a alguien, pero para el mal. Porque a veces tenemos que convencer. Cuando uno tiene una pareja en el mundo y no quiere tener relaciones, la intentamos convencer, ¿verdad? Y escuché algo el otro día que realmente me impactó, porque dice que el hombre juega al amor para tener sexo, y el hombre y la mujer juegan al sexo para tener amor, porque busca el cariño de otra persona. Y en ese juego uno intenta convencer al otro de sus realidades. Y fue Eva a quien la serpiente engañó, y a su vez convenció a Adán para que le siguiera en su pecado. No recuerdo dónde está el pasaje, pero solamente lo escribí. Dice, fue a Eva
quien la serpiente engañó, quien a su vez Eva convenció a Adán. O sea, yo no sé qué cosa le diría, pero seguramente le habrá dicho: oye, mira, me apareció la serpiente, me habló, me dijo que tomase del fruto, porque no íbamos a morir, y empezó a hablarle, y el marido, como había recibido la revelación de Dios, ella, convencida por esta su mujer o su pareja, dice que llevó a su marido para que le siguiera en su pecado. Y tenemos que ser hombres sabios, tenemos que ser hombres prudentes, hombres que aman a Dios al 100%. Adán estaba tan maravillado con Dios, posiblemente porque estaba enamorado de su pareja y no quiso desechar a la que amaba. Pero ahí se demuestra el amor a Dios o el amor al ser humano, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si perdemos el temor a Dios, podemos llegar a otros a convencerlos para que vayan en tu mismo pecado. Podemos ver los jóvenes cuando quieren conseguir una chica, la regalonean de aquí, de allá, y la convencen para llevársela a la cama, o donde sea. Y cuántas veces nosotros, pues siendo drogadictos, quisimos convencer a otros que no eran adictos a que consumieran droga, para que por medio de esa droga nosotros pudiésemos conseguir algo de ellos, porque eran nuevecitos, eran lechones. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo muchas veces quise convencer a los nuevos: prueba esto, consíguete 10 lucas y verás qué cosa más exitosa, y por medio del pecado arrastrábamos a otros. Entonces es importante convencer a la gente, porque a veces hay algunos que son tan duros de corazón que no pueden recibir nada de Dios, pero sí que tenemos que estar con ellos ministrándolos y convenciéndolos para que se aparten del camino del error en el que quieren andar. Hay jóvenes que quieren irse, hay jóvenes que quieren abandonar el camino porque ellos ven situaciones que no le agradan, pero es que al principio, amigo mío, todos somos ciegos y no vemos. Pero a medida que tú avanzas en el camino empezarás a ver, y Dios te va dando luz, Dios quitará el velo de tu corazón. Por eso es importante que nosotros los siervos, nosotros los que estamos en el camino, aprendamos a tener palabras de convencimiento. Amén. Amén. Porque cuando convencen a alguien se rinde. Tú ves a alguien que está duro y que está ahí con ese orgullo, con esa soberbia, no, y que esto y que allá, y empiezas a hablar y empiezas a romperle la armadura con la espada de Dios, y le quitas acá y le quitas allá, y de repente cuando se ve sin argumentos, porque cuando alguien quiere irse es con muchos argumentos, pero si tú tienes la espada de Dios, empiezas a hacer así, lo desnudas al tiro, se le cae rápido todo. ¿Por qué? Porque tenemos la espada de Dios, que es como una espada que penetra hasta lo profundo del alma. ¿Amén? Y cuando lo hacemos así, ya no tienen argumentos, quedan desnudos, y entonces le convencen y quedan derrotados. Y es bueno, dice que cuando un hombre cuando alguien convence a otro y le aparta del error de su camino, dice que cubre multitud de faltas, cubre multitud de pecados, ¿no? Dice que gana un alma y cubre multitud de pecados. ¿Por qué? Pues tú imagínate, un drogadicto cuando se va a la calle es una ruina, ¿o no? Amén. Es una ruina. Y dice que cuando tú le cubres con amor y lo convences, le quitas multitud de pecados. Recuerdo a uno en Santiago que se puso duro de servir, y él se fue, y él ya, pues se fue y salió a una de las Gran Avenida, los que son en Santiago conocen, y no se le ocurrió otra cosa que asaltar a una mujer. Así que lo agarraron, le dieron una paliza allí los mismos transeúntes, porque era un ladrón que robaba a una señora, está mal visto, y después de que le dieron una paliza llegaron los ratos y le dieron otra, y está todavía preso por asalto con fuerza, creo. Y que bueno, cuando nosotros como hermanos mayores podemos convencer a otros. Por eso es importante siempre apartar a aquel que está en la dureza de su corazón y ministrarle y hablarle y buscar tácticas, para que no renuncie al camino de verdad. Amén. Porque es un camino duro, es un camino que cuesta, es un camino cuesta arriba. Hay cosas que no entendemos y nos cuesta aceptarlas, pero claro, ¿cómo las vamos a aceptar si para el hombre carnal las cosas de Dios son locura? Amén. Amén. Y no las entiende hasta que el Espíritu Santo pone la mente de Dios en nosotros y podemos ver las cosas a la manera de Dios. Hechos capítulo 18, versículo 12. Así que cuidado con aquellos o aquellas que convencen a otros para que le sigan en su pecado. Hechos capítulo 18, versículo 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya,
Los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo: este persuade o convence a los hombres a honrar a Dios contra la ley. ¿Y qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Estaba redarguyendo al pueblo de que tenían que renunciar a los ritos que eran las costumbres del pueblo judío, y que la libertad que había traído Cristo, pues ya habían ritos que tenían que anularse de cierta manera. La carne, por ejemplo, la circuncisión en el prepucio era un pacto que Dios había hecho con Abraham o Moisés, y tenían que cortarle el prepucio al niño a los 8 días, creo, de nacer, para que eso fuera el pacto, al circuncidar, al echar de él la parte carnal del hombre. Y esto era un simbolismo de lo que iba a ser cuando llegase Cristo, porque ya no hay que cortarse el prepucio, sino que ahora hay que echar de nosotros, circuncidar la parte carnal que hay en nosotros. Y el apóstol Pablo llegaba a las iglesias o a las sinagogas de los judíos donde practicaban la ley a rajatabla, y empezaba a convencer al pueblo de Dios, que era el judío, a que no practicasen tales o cuales leyes. Y entonces aquellos religiosos fariseos que estaban arraigados a la tradición, pues entonces ellos no querían soltar sus tradiciones, porque era supuestamente la ley que había dado Dios en el desierto por medio de Moisés. Y no querían, estaban tan arraigados a su religión que no querían soltar sus tradiciones. Y entonces Pablo, que llega, les convence por medio de las Escrituras que cosas en el Antiguo Testamento tenían que ser abolidas porque Cristo las cumplió en su carne, y había salido, pero simbólicamente, en otras partes del cuerpo. Porque qué bueno cuando ves a un cristiano que circuncida el corazón y quita la parte carnal de él. Y lamentablemente hay muchos que siguen siendo unos carnales siendo cristianos. ¿Por qué? Porque, bueno, son creyentes y todavía hay mucha carnalidad que tiene que ser cortada. Y a medida que no aprendamos a cortar esa carnalidad que hay en nosotros, no podemos ir viendo la majestuosidad de Dios, manifestaciones de Dios, milagros de Dios. Pues ¿por qué? Porque en nosotros todavía hay carnalidad. Así que estos hombres, dice, este persuade o convence a los hombres a honrar a Dios, o sea, darle más honra a Dios que a la ley. ¿Por qué? Porque ellos estaban arraigados. Cuando nosotros vamos a evangelizar y nos topamos con alguien que es un religioso, como puede ser el católico o el musulmán, que son capaces de matar por guardar sus tradiciones, sus normas, y nosotros enseñamos a que honren a Dios antes que a las tradiciones de los hombres, que invalidan el amor y la misericordia de Dios y su justicia, entonces va a haber una oposición por parte de los religiosos. Yo soy español, y cuando yo era pero yo no podía, lo único que podía hacer era convencerlos por medio de las Escrituras que muchas de las doctrinas que ellos tenían eran erróneas, eran mandamientos de hombres, y con esos mandamientos de hombres invalidaban, ¿verdad?, el honrar a Dios, ¿no? Marcos capítulo 8, versículo 31. Ustedes ya conocen este pasaje. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto es lo que Jesús transmitía a sus discípulos. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirlo. ¿Y qué significa reconvenir? Convencerlo. A convencerlo. Lo habíamos dicho, convencer significa persuadir, redarguir, amonestar, reconvenir y reprender. Pero cuando tú reprendes a alguien, le estás convenciendo del error en el que se encuentra. Y Pedro tomó aparte a Jesús y comenzó a reconvenirle o a convencerlo. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y aquí vemos claramente cómo estamos viendo algo parecido a lo que hacían lo estaban haciendo los fariseos, que persuaden a las autoridades de que hay que honrar a Dios antes que la ley. Y cuando ve que este
hombre naturalmente estaba siendo influenciado por el diablo porque no estaba buscando ¿qué? Las cosas de Dios. Las cosas de Dios, sino que buscaba las cosas de los hombres. Ahí se demuestra cuando alguien está empezando a andar en el camino del Señor. Cuando tú veas que solo busca las cosas de los hombres, que solo busca el fútbol, la pasión por el fútbol, que solo busca la cuarta o periódico, que solo busca cosas naturales que no satisfacen la necesidad de tener a Dios en tu corazón, ese hombre hay que reprenderlo duramente. Y fíjatelo cómo fue la movida. Tú imagínate. Dice que Pedro le tomó aparte al Señor y comenzó a reconvenirle y convencerle. Pero él volviéndose, Jesús volviéndose y mirando a sus discípulos, le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque no buscas las cosas de Dios sino las de los hombres. ¿Estarías dispuesto a aprender a alguien cuando intente convencerte de algo que tú sabes que tienes que hacer y que es correcto y que es voluntad de Dios, obviamente? Porque Cristo sabía cuál era su camino, Él sabía que tenía que morir en la cruz del Calvario y Él sabía que eso era la voluntad del Padre. Y cuando alguien viene a convencerte para que tú renuncies a la voluntad de Dios, a ese hay que hablarle duramente. Y dice que delante de todo, para que algunos teman. Yo he tenido casos donde he reprendido delante de todo: oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre? Y le reprendo duramente porque está distorsionando la verdad o los principios que nosotros establecemos en las comunidades. ¿Y por qué me retas delante de todo? Pues para que algunos teman. Porque el castigo viene para el que hace el mal. Amén. Y te digo que no nos equivoquemos, porque a veces, bueno, pues con todo el ajetreo, con todo el afán, con toda la ansiedad de sacar esta obra adelante, a veces cometemos errores naturales, humanos, pero que lo importante es decirle: tú estás mal, así que apártate de mí, Satanás. ¿Te imaginas? Apártate de mí, Satanás. ¿Cómo se te quedaría el chiste? Vamos, tenía que contarte un chiste de verdad. Hermanito, te voy a contar un chiste de verdad. Y al final te dice: hermano, apártate de mí, carnal. Y el hombre que hace con el chiste, pues se lo tiene que tragar. Y se le queda amargo. ¿Y ya por qué? Porque ya no hace gracia. Así que algunos, cuando quieren convencer a otros para que anden, para que le sigan su pecado, a esos hay que reprenderle duramente, ¿no? Hechos capítulo 24, versículo 24. Hechos capítulo 24. ¿Me puedes traer un poquito de agua, por favor? Hechos capítulo 24, versículo 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Yo le dije: Pablo, ven aquí que quiero que me hable de esa cuestión de la fe de Jesús y de todo eso que predicas, porque era un hombre natural, era un hombre carnal. Entonces, versículo 25, pero al disertar Pablo de tres cosas, y cuando habla de esas tres cosas, bueno, pues tiene su tiempo, dice que empezó a hablarle de la justicia de Dios, del dominio propio y del juicio venidero. Un juicio que va a venir para todos aquellos que se apartan voluntariamente de la voluntad del Señor. Entonces dice que Félix, esta autoridad, se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo les diese dinero para que lo soltase, por lo cual muchas veces le hacía venir y hablaba con él. Sin embargo, las intenciones de este hombre estaban... ¿Dónde estaba su corazón? El dinero. El dinero. ¿Por qué? Porque cuando hacía llamar a Pablo, Pablo quería convencerle de que era necesario estar en la justicia, en el dominio propio y en el juicio venidero. Y sin embargo, este hombre renunció a ser convencido por aquel. ¿Por qué? Porque su corazón estaba volcado en el amor al dinero. Y raíz de todos los males es el amor al dinero. Por lo cual fueron muchos traspasados por muchos dolores. He visto a tantos que por amor al dinero se han ido, como ven que trabajan en el mar y manejan dinero y se sienten bien, y ellos se sienten ya como que ellos tienen la autoridad para manejar dinero en el mundo, y lamentablemente se van y luego terminan terriblemente mal. Porque no amas los caminos rectos del Señor, no amas su justicia. Porque uno que trabaja. No,
pues yo trabajo para el Señor, pero la mayoría de las personas en la sociedad trabajan porque hay un propósito. El que no trabaja, no dice así, dice el que no quiera trabajar, que tampoco coma, porque hay personas que no pueden trabajar y obviamente tienen que comer. Pero dice que el que no quiera trabajar tampoco coma. Entonces, la mayoría de la sociedad tiene que trabajar para alimentar su casa, pagar luz, agua, teléfono, dar de comer a sus hijos y tener buenos privilegios por causa del esfuerzo. Pero hay muchos que no van detrás del trabajo por mantener una familia, sino porque tienen dinero. Cuando tienen dinero pueden o piensan que ellos pueden hacer lo que quieran. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque la mayoría de los jóvenes agarran la plata y la discoteca. Zapatos de 30 lucas y acá y allá, y empiezan a gastar el dinero y de repente su familia está pasando hambre. Pero el orgullo de él le lleva a gastar su dinero. Entonces esto es lo que le pasaba a este hombre, ¿no? Que no podía ser convencido porque su corazón estaba volcado en el amor al dinero. Y sabemos que el Espíritu Santo hace la obra. Amén. Y cuando el Espíritu Santo te convence, ahí empieza la obra de Dios. Y eso es lo que siempre intentamos hacer en Remar, convencerte de que Dios es real, de que Dios existe y que Dios tiene un propósito para tu vida. Simplemente tienes que rendirte a su voluntad y ser soplado por Él. Es como cuando alguien se sube en bus, pagas tu pasaje y tú no vas pensando, tú que a media hora vas al chofer, ¿a dónde vas? ¿Por dónde va a echar? ¿Ya pasé? ¿A qué no vas así? ¿Uno qué hace cuando paga un bus? O paga un pasaje en barco, en avión, en lo que sea. Pues uno pasa, ya pagó, entra cómodamente, se sienta en el sillón y entonces descansa y sabe que va a llegar al lugar de destino. ¿Amén? No anda pensando en si el carro se va a hundir o el chofer por dónde va a echar. No anda preocupado de esas cosas. Cuando uno se rinde al Señor, porque ya fuimos comprados por un precio, por sangre derramada por amor a nosotros, entonces entramos en las manos de Dios y Señor, tú eres mi guía y tú me vas a conducir a buen puerto. Amén. Bien, Hechos capítulo 26, versículo 24. Vamos a ver a otra autoridad que por poquito fue convencido. Casi da un paso de fe, porque cuando uno habla, el corazón del creyente, de aquel que está siendo convencido, empieza a arder. Porque hay manifestaciones cuando uno convence a otro. Yo estoy hablando aquí ahora y de repente hay alguno que su corazón está ardiendo. Si es que tu corazón está empezando a querer sembrar en el Señor. Porque si no, tu corazón se endurece si es por amor al dinero o si es por amor al no sufrimiento, como estaba diciéndole Pedro al Señor. No sufre, maestro, quédate con nosotros. Si tu corazón se vuelca en cosas naturales y carnales, entonces el Espíritu Santo no puede ir haciendo la obra. Pero cuando tú te rindes y el Espíritu Santo empieza a tocar tu corazón, ahí van a pasar cosas tremendas. Amén. Y dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te han loco. Así que no estoy loco, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Él estaba convencido y sabía que ese hombre era un creyente en las Escrituras. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades o por poco me convences. ¿A qué? A ser un cristiano, a ser un seguidor de Cristo. No necesitamos que baje el Espíritu Santo y nos revuelque en una obra maravillosa. No necesitamos esas manifestaciones, necesitamos convencer a la gente para que empiecen a dar el primer paso de fe y digan: Señor, henme aquí. Porque lo primero que hace el Espíritu Santo es convencernos. No llega y te convierte. Él nos convence de nuestro error, nos hace ver nuestras fallas, nos hace ver nuestros malos caminos, y entonces el hombre voluntariamente dice: Señor, creo en ti y en tu palabra, yo te acepto como mi Salvador. Y entonces das un paso de fe y recibes a Cristo como mi Salvador. Y cuando entra la luz en tu corazón, ¿qué ocurre? Se van las tinieblas. Y lo vamos a ver luego. Así que este rey dijo a Pablo: por poco me persuades o por poco me convences a ser cristiano. Y Pablo dijo: quiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyesen. Porque él sabe que tiene que ir con la palabra a convencer del error en el que se encuentra.
sino que también todos los que hoy me oyen fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Amén. Amén. Vamos a ver de lo que te decía, que el Espíritu Santo no llega. Yo creo que en la mayoría de los casos no llega. Yo cuando conocí al Señor no hubo una manifestación de que me levantó del aire y no. En la mayoría de los casos yo he visto con mis propios ojos que el Espíritu Santo convence, porque hay que ser realistas, hay que ser, ¿verdad? Hay muchos que se emborrachan del Espíritu Santo y el borracho, ¿qué es lo que hace? Delirar, solo ven cuestiones bonitos y andan así por la vida. Eso es lo que hace un borracho. Muchos se emborrachan del Espíritu Santo y solo deliran, dicen puras estupideces, hermano. Así que el Espíritu Santo, en Juan capítulo 16, versículo 8, Juan capítulo 16, versículo 8, dice: esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al Padre, al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Porque esa era la promesa del Padre, que cuando Cristo fuese quitado de entre su pueblo, porque ya cumplió su misión, entonces nos iba a dar el Paracleto. El Paracleto significa el Consolador, aquel que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, según el trato que tú tengas con Él. Porque Él es nuestro amigo, Él es nuestro Consolador, es el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en todas nuestras angustias, el que nos trae felicidad, el que nos trae gozo, el que nos da el poder, el que nos guía a través de este caminar en este mundo de tinieblas. Y entonces dice: os conviene que yo me fuera, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 8. Y cuando Él venga, ¿a qué va a hacer? Convencerá al mundo de estas cosas: de pecado, de justicia y de juicio. ¿De pecado? ¿Qué dice? Porque el mayor pecado es no creer en Jesús, aquel que se ha manifestado en tu vida. Dice que convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Amén. Amén. Pero estas tres cosas que va a hacer el Espíritu Santo, mira, yo recuerdo cuando ingresé a remar, yo no tenía temor de Dios. Es decir, yo fornicaba, si lo encontré mejor. ¿Verdad? Uno no sabe lo que es pecado. Para mí el pecado era lo extremo: matar a alguien, ¿verdad? Cosas extremas. Pero en las cosas sencillas del mundo, donde el diablo nos tiene atrapados, cuando nuestro cerebro está pues carcomido por el mal de este mundo, dice que lo primero que hace el Espíritu Santo es convencernos ¿de qué? De pecado. Es decir, cuando el Espíritu Santo te convence y tú te rindes a Él, el Espíritu Santo llega a ser parte de ti. Y cuando es parte de ti, empiezas a ver con los ojos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios habita en ti. Y lo que para ti antes no era pecado, ahora te das cuenta de eso. Y sabes que después de eso, a ciencia cierta, habrá un juicio. Yo sé que va a haber un juicio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me da testimonio. Yo sé que cuando alguien tiene el Espíritu Santo, como dijo el rey David, dice: no quites tu Santo Espíritu de mí. Porque él se sentía triste, se sentía vacío. Aquellos que tienen el Espíritu Santo y pecan, el Espíritu Santo se constriñe y entonces se aparta de nosotros y se esconde, porque es como una paloma que la hace así y él se asusta y la paloma vuela. Cuando el pecado mora en nosotros, entonces el Espíritu Santo se retira y empezamos a sentir frialdad, empezamos a sentir frío espiritual. Es decir, no sentimos el calor, el gozo, la alegría, la confianza, la seguridad de la salvación en nosotros. Y entonces tenemos que clamar a Dios diciendo: Señor, no quites tu Santo Espíritu de mí. Considerad, dice, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Y qué significa considerar? Significa tener a alguien en cuenta. Si tú estás aquí en la casa y no te consideras, eres como un sonámbulo, andas todo el día para allá y nadie te pesca. ¿Cuántos dicen amén? Mira que eso es fome, que te sientes a una mesa y no hablen contigo.
que suba a la pieza y nadie te converse, pues así es el Espíritu Santo. Considerad a aquel que vive en el templo de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, claro, el Señor nos da el Paracleto, es porque dice, os conviene que yo me vaya. Si el Señor estuviera contigo, no hablarías con Él. No harías muchas preguntas, Señor, ¿y por qué esto? Y Señor, ¿por qué lo otro? Pero es que Él te tuvo que irse y dejó la promesa aquí en nosotros para que nosotros conversáramos con el Espíritu Santo. ¿Pero por qué me pasa esto? Espíritu Santo, yo no entiendo, revélame. Y el Espíritu Santo te va a revelar, pero es necesario que leas, que te instruyas en la palabra, que leas a tiempo y fuera de tiempo, que ores. Porque el Espíritu Santo a su tiempo pondrá la palabra exacta para que vayas entendiendo los problemas de la humanidad a través que camina Cristo. Amén. Amén. Así que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Judas capítulo 20. Judas capítulo 20 dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿A algunos que dudan? Échalo a la calle. ¿Dice eso? No. Échalo de la iglesia, expúlsalo. No, convencerlo. Y si él no se quiere apartar de su mal camino, pues entonces él se irá por la suya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero a nosotros, como siervos, nos toca la responsabilidad de convencer a las personas para que se aparten del error de su camino. Dice: algunos que dudan, convencerlo; a otros salvar, arrebatándolos, como dice aquí la Escritura, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia, aborreciendo a una ropa contaminada por su carne. Fíjate qué tremendo es. Un cristiano, cuando ve que uno es un carnal y se va, cuando alguien se va y deja la ropa, ¿qué hace? Oh, el hermano se fue, y se me sacó de las cosas. Y llega el hermano luego arrepentido, se lo llevaron. Pero dice la Escritura que a esos hombres, tener misericordia con temor, aborreciendo una ropa contaminada por su carne. O sea, yo no quiero ni su ropa ni sus trapos, quiero. Prefiero ponerme cualquier cosa. ¿Por qué? Porque es ropa contaminada. No quiero nada que sea de un hombre que está corrompido. Y mira que nosotros nos ponemos ropa de gente del mundo, ¿no? Yo no sé de quién habrá sido esta ropa, pero alguna habrá sido de alguien, de esas que llegan por demás. Pero a una ropa contaminada por su carne hay que aborrecerla. Amén. Pero a unos que hay que hacer es convencerlo, a otros arrebatarlos del fuego. Porque hay que arrebatarlo. Ayer había una chica en la campaña que solo le hacía tontear y todo el mundo haciéndole risita. ¿Y qué? Le miraban al poto y a ver si caía algo. Pero carne sí que tenía la tía, porque vamos, eran, esa en 5 años más era una vaca. ¿O no? Porque no se puede, cuando llega 14, 17 días y en 15, mira hermano, ya. Pues esos son los carnales, porque lo que hay que hacer es convencerla. Yo la verdad aparte empecé a convencerla, hermanita, por favor, no sea tonta. Es que están mirando carnalmente la gente. No sea, casi no seas prostitutilla, hombre. Déjate de prostituirte delante de los hombres, que te están, comiendo con la vista. ¿Por qué? Porque hay que convencerla que es bueno que ella tiene su corazón de Cristo y entonces busca a alguien que le ame de verdad, que va a ser fiel a ella. Como dije antes, hay algunos que buscan, le dan amor para tener sexo, y las mujeres dan sexo para tener amor, porque hoy en día es muy fácil tener sexo. Antiguamente era más difícil, pero hoy es fácil porque quieren el amor de la pareja, pero el hombre fuera eso. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos. No seamos como los necios, no seamos como los mundanos, sino que podamos ser convencidos. Amén. Y a otro salvar, arrebatándolos del fuego, y de otro tener misericordia. Juan capítulo 20, versículo 26. ¿Qué pasó a Tomás? Tomás no estaba convencido de lo que había ocurrido.
Él creía en Jesús, él había visto manifestaciones de Jesús, él había visto milagros, él había visto señales, pero él no estaba convencido de la resurrección de Jesús de entre los muertos. A pesar de que sus hermanos llegaron y le dijeron, mira, hemos visto al Cristo resucitado. Y en su incredulidad no estaba convencido de que el Señor había resucitado. Y entonces ocurre esto. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Cuándo fue él convencido de esa realidad? Cuando vio con sus ojos. Y le dijo, Jesús le dijo, ¿por qué Tomás creíste? ¿Cuántas veces te anuncié que yo iba a resucitar de los muertos y no creíste? Y ahora ¿por qué me crees? Y me dices, Señor mío y Dios mío. Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Porque están convencidos, porque el Espíritu Santo te convence, el Espíritu Santo testifica a tu corazón de que Él es real. Cuando cierras tus ojos, cuando tu corazón parece como que palpita el doble de rápido y te entra un temor, dices tú, algo pasa aquí. Es el Espíritu Santo testificando, moviendo las fibras de tus entrañas para que entiendas de que Dios es real. Así que Jesús mismo se le aparece a Tomás para convencerlo de una vez por todas de que Él era Jesús. Y Tomás de ahí en adelante ya le enseñaba a mí del Señor. ¿Cómo fue convencido Pedro? Pues después de que el gallo cantó. Y entonces él, cuando el gallo cantó y recordó las palabras del Señor Jesús que le había dicho, que conmigo irás hasta la muerte, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces, Pedro. Hay veces que van a pasar situaciones en nuestra vida para que estemos ya convencidos de una vez por todas de que Cristo nos ama. Amén. Hechos capítulo 9, versículo 26. Te voy a dar 9 versículos nada más, pasando, para que entiendan de que hay muchos más versículos en la Biblia que hablan sobre que tenemos que convencer a la gente. La predicación es una manera de llegar al corazón del creyente, de que sabe el error de su camino. Y dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. O sea, aquí vemos unos creyentes que conocían a un hombre que perseguía a la iglesia, que era Saulo de Tarso, que era el apóstol Pablo. Y entonces este hombre, que era un hombre celoso de la ley judía, un hombre judío entre judíos y no sé qué cosa más, dice que él perseguía a la iglesia e incluso los echaba en cárceles y los mataba. Y sin embargo el Señor se le aparece en el camino y le convence, dejándolo ciego, ¿verdad? Porque algunos piensan que se tienen que convertir al Señor pues, en un culto, pero a veces vamos a quedar ciegos o va a venir una enfermedad, porque luego a partir de que sus ojos fueron quemados por la luz cegadora de Cristo cuando se le apareció en el camino hacia Damasco, dice de que él por esas heridas se iba a acordar siempre. ¿Y cuántos no tienen que estar en enfermedad para que vean la luz de Dios? Muchos van a tener que pasar por enfermedad. Así que el Señor llama al apóstol Pablo y el hombre es convencido, se convierte al Señor. ¿Quién es el Señor? ¿Verdad? ¿Conocen ese pasaje? ¿No? ¿Quién es el Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y a quién perseguía Saulo? A la iglesia. Hay de aquel que toca la niña de mis ojos, ¿no? Que es la iglesia de Cristo, es su novia. Hay de aquel que toca a mi novia. Así que Pablo, que perseguía a la iglesia, dice que entonces fue, y como había propósito de Dios para esa vida, con una luz cegadora como el sol, ¡pah!, dice que queda ciego y entonces es atrapado por el Señor para hacer su voluntad. Y cuando llega Bernabé, estos discípulos que sabían que Pablo podría ser un infiltrado en la iglesia para seguir matando a cristianos, no creían. Pero Bernabé convenció a la iglesia, es decir, a los hermanos que eran creyentes, de que, dice que le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor,
el cual había hablado y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Amén. No fue a ninguna escuela teológica ni nada de eso, sino que lo tomó el Señor y lo envió a predicar, pero así, rápidamente. En Damasco se puso a predicar acerca del nombre de Jesús y lo que testificara era su testimonio. Amén. Que tú vayas con tu testimonio y digas: el Señor se me apareció en el camino cuando yo iba hacia remar o en remar. Pablo era en Damasco, pero yo conocí al Señor en una granja de pollo. ¿Qué te parece? Sí, era en la primera fase en el campo que él cuidaba animalitos, y en un cultito de esos de ahí, dentro de un gallinero, estábamos alabando al Señor y el corazón como que me explotó y me quedé como temblando y abrí así a ver qué es lo que ocurría. Y intentaba ver con los ojos, pero no veía nada, y cada vez que cerraba los ojos, otra vez se manifestaba la gloria de Cristo en mi corazón, ¿no? Y cada vez que abría los ojos no volvía a sentir nada. Por eso es importante que aprendamos a sentir, a conocernos por dentro. ¿Ustedes se acuerdan del Jody? Ese de la Guerra de la Galaxia. Sí. El chiquitito verde ese, cuando enseñaba a Luke que cerraba sus ojos y dice: medita. Podría hacerlo con los ojos abiertos, pero a medida que abría los ojos se desconcentraba. ¿Por qué la gente no encuentra al Señor? Porque anda viendo las moscas. Claro, anda viendo las moscas y a ver qué es lo que hace el otro. Pero cuando tú cierras tus ojos y dices: Señor, yo no te conozco, manifiéstate en mi vida. Amén. Entonces empiezas como a elevarte, tienes sensaciones, sientes el calor, el abrazo del Señor, experiencias sobrenaturales que te van a llevar a un plano, a otra dimensión. Es tremendo. Claro, no somos convencidos por eso, pero es una parte que el Señor usa para convencernos de que Él nos está llamando. Porque el hombre natural no discierne las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque su mente es carnal. Y más si abre los ojos, más carnal todavía. Pero si cierras tus ojos y buscas al Espíritu, entonces el Señor se manifestará más rápidamente. Tito capítulo 1 versículo 5, terminamos. Tito capítulo 1 versículo 5. Dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a quién, a los que contradicen. Digo, hermano, no, porque yo no creo en Dios, porque yo vine aquí a dejar la palabra y vienen aquí a hablar de Dios. A eso hay que hablarle. Porque si no, vamos a tener que hacer como el día del profeta: Señor, que descienda fuego del cielo y lo consuma. Chao. Chao. Pero la justicia de Dios nos lleva a nosotros morir, porque dice que el obispo tiene que ser que exhorta ¿con qué? Con enseñanza. O sea, a veces hay que darle un palo a alguien, pero hay que hacerlo con enseñanza. Amén. Hay que a veces darle un buen cachete cuando un niño chico hace algo malo, ¿verdad? Porque no hace falta golpearle, sino le da un poquito así. Y como su orgullo queda herido, es suficiente. No hay que golpearle y maltratarlo, sino con un cachete que le des y el niño ya se siente, ¿me entiendes? Ya es suficiente, no necesita más. Pues a algunos hay que darle, pero con sana enseñanza, para convencer a los que contradicen. Así que no seas un contradictor, no seas alguien que, como Félix que solo buscaba el dinero, no seas como Eva, que convenció a su marido para llevarlo por camino de pecado, que hizo pecar a su marido. Que no seamos como todos esos hombres que buscan el convencer a otros para el mal, sino que en nosotros esté el convencer a los demás para el bien. Amén. Amén. Cierra tus ojos, quédate por la palabra. Si es el tiempo, cierra tus ojos, vamos a hablar. Y cree en lo que yo te digo, porque yo he querido convencerte.
bueno meditar en el Señor y encierra tus ojos y no pienses en nada. Deja que el Señor fluya, vamos a orar. Vamos a pedirle, Señor, eleva el alma de estos hombres que se sientan diferentes, Padre, Espíritu Santo, aleluya. Hemos traído una palabra, Señor, para convencer a estos jóvenes que no caminen por el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. Señor, bendice a estos hombres que han escuchado, Señor, con ganas, con hambre y sed de justicia. Señor, levanta obreros fieles, Padre, aquí, Señor, en La Serena, Dios mío, que aguante, Señor, que sean convencidos, Señor, para que anden por el camino de justicia, por el camino estrecho, Dios mío, y vengan a vida y vida eterna, Padre. Yo te ruego por estos hombres de aquí de La Serena. Yo sé que aquí hay hombres fieles, Padre. Yo sé que hay propósito, Señor, en las vidas de estos hombres. Señor, levanta, Señor, al remanente fiel que siempre queda, Dios mío. Que podamos trabajar con ellos para convencer a otros, Dios mío, que es necesario que tengan a Cristo en sus corazones. Que sin Cristo, Señor, no hay esperanza. No hay esperanza de vida, no hay esperanza de salvación. ¿A dónde iremos, Señor, en el día de nuestra muerte, Padre? Gracias, Señor, porque ahora sabemos de dónde venimos, Señor, y hacia dónde vamos, porque tú has traído camino de justicia, Señor, a nuestra vida. Sabemos que tenemos una heredad en los cielos que tú has preparado para aquellos que te aman y guardan tus mandamientos, Padre. Perdona los errores de estos mis hermanos, perdona mis errores, Señor, mis faltas, Dios mío, porque a veces mis errores he hecho tropezar a algunos, Padre. Oh Jesús, te ruego que tú bendigas a estos hombres. Oh, sí, Señor Dios. Señor, y le des la gracia para levantarse del polvo, Señor, del camino de muerte en el que ellos se encuentran. Bendice, Señor, a estos hombres. Y dale gracias. ¿Hay alguien que nunca ha recibido a Cristo como Dueño y Salvador? Abra los ojos. Tú sientes en tu corazón nada más. Y escucha la voz del Señor, lo que te llama. El buen pastor llama a sus ovejas por su nombre y ellas vienen a Él. ¿Hay alguien aquí que nunca haya recibido a Cristo como Dueño y Salvador? Levanta tu mano de donde estás. Dios te bendiga. Yo voy a orar por ti. Levanta tu mano. Es bien sencillo la oración. Yo voy a orar por ti, no tengas miedo. Porque a mí viene, dice Jesús, yo no le he hecho fuera. Yo quiero que tú recibas mi paz hoy. Mi paz no como el mundo la da, sino como el Espíritu Santo la da. Para que puedas estar reconciliado con mi Padre, dice Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo, te ruego por estos hombres que han alzado su mano. Señor, bendícelos, Padre. Amén. Y que ellos aprendan a andar en el camino de fe. Ellos van a orar a ti, Padre, como ellos mismos saben, como ellos mismos creen, como niños en Cristo, Padre. No quiero que hagan una repetición, Dios mío, de lo que yo ya sé, sino que ellos desde su propio corazón puedan decirte, Padre, como niños en Cristo, Señor. Para que no hagan oraciones repetitivas, sino que salgan desde lo profundo de su corazón, que salgan desde el gemido, desde el llanto de sus corazones. Te ruego que tú recibas a estos tus hijos que estaban perdidos, Señor, y hoy son hallados. Aleluya. Recíbelos, Señor, en gloria, Padre. Abre sus ojos, Señor, y quita el velo, Padre. Aleluya. Oh, restaura cada corazón, Jesús. Quita todo pecado, Padre. Sus pecados son perdonados por tu sangre preciosa, Jesús. Restaura, Cristo Jesús, las vidas de estos hombres para testimonio y gloria y honra del Padre. Aleluya. Bendícelo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a ponernos de pie y cantar una alabanza al Señor. Amén. Y tú desde ahí, ora al Señor y dile, Señor, yo no sé, Padre, pero yo te recibo. Aleluya. Ayúdame, Señor. Enséñame de tus maravillas. Oh, Santo eres tú, Jesús, Santo Dios.